En el día de hoy veremos prácticas de prevención contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de esta capacitación es concientizarnos de los riesgos, peligros y sanciones que puede tener la empresa por no actuar ante estos flagelos. Para ello, pues desarrollaremos unos temas sencillos como son los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, por qué es importante que nos protejamos contra estas acciones y cómo evitar ser usado en operaciones de lavado de activos, de financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Vamos a ver esta pequeña película. Ustedes sacarán sus conclusiones. Bien, con este video pues tenemos muchas formas en cómo se puede presentar este ilícito de lavado de activos. Pero, ¿qué es lavar activos? Lavar activos es tratar de dar apariencia y legalidad a recursos de origen ilícito. El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodia y administre bienes ilícitos, el dinero y los bienes que de procedencia ilícita nunca, óigase bien, nunca serán legales, así hagan muchas transacciones con ellos. Los recursos del lavado de activos no solo vienen del narcotráfico, pueden prevenir de otras fuentes como las siguientes: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, delitos contra la administración pública, que es la corrupción, y delitos contra el sistema financiero. El lavado de activos consiste precisamente en que la empresa pueda ser utilizada para cometer este delito. Terrorismo, de esto se habla mucho, y solo desde el 2006 en Colombia es un delito financiar el terrorismo o administrar recursos relacionados con actividades terroristas.
Se entiende por financiación del terrorismo el que, aunque con actividad legal provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o sus integrantes o a grupos terroristas nacionales y extranjeras. Téngase bien presente que, a diferencia del lavado de activos, en la financiación del terrorismo, el origen de los recursos puede ser lícito. El terrorismo es el apoyo financiero en cualquier forma, con dinero de origen lícito o ilícito, al terrorismo para fomentar acciones que se planifican o están implicados dentro del mismo aspecto de lo que conocemos como terrorismo. La proliferación de armas de destrucción masiva, como pueden ver en el gráfico, pues son diferentes formas: proyectiles, bombas, cohetes, inclusive armas blancas. Son elementos en los cuales no se deben de transportar y que están comprendidos dentro de lo que se tiene la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es todo acto que provenga de fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales o obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya hemos visto esos tres elementos que nos pueden en algún momento estar o contagiar la empresa, como son el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero ¿cómo nos blindamos ante estos riesgos inminentes que tenemos o ante estos elementos ilícitos que campean en todas nuestras diferentes acciones y en todo nuestro territorio nacional? Pues mirando primero los riesgos, tomando protección y aplicando buenas prácticas. Entonces, con respecto a los riesgos que se pueden generar por el lavado de activos, es que perdemos reputación, hacemos parte de rumores, ser incluidos en listas internacionales como la lista Clinton, el Banco de Inglaterra, la lista Al-Qaeda, pérdida de acceso a servicios y productos del sistema financiero. Los bancos nos cierran las puertas si saben que somos lavadores de activos, y pérdida de relaciones comerciales con otros países para el caso de las empresas que hacen exportaciones e importaciones. En cuanto a la protección, pues nosotros tenemos que tener presente que nunca debemos prestar el nombre para alguna actividad. Primero, cerciorarnos de qué se trata y, si es posible, pues tratar de evitar prestar el nombre para alguna actividad en que tenga que verse incluido dineros. Nunca preste los productos financieros, nunca permita que su cuenta le consignen dineros que no sabe su real procedencia. Siempre pregunte el origen de los bienes, dinero con los cuales se van a hacer negocios, y siempre documente las transacciones que realice. Deje evidencia de qué transacción realiza. Dentro de las buenas prácticas debemos tener que tenemos que aplicar mecanismos de conocimiento del cliente, documentar todas las operaciones que se realice. Ya lo hemos dicho antes, pero aquí vuelve y se repite entre las buenas prácticas: monitorear las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo, y identificar sistemas de alerta que verifique la información.
Por lo tanto, nosotros debemos mantener, si somos empresa, actualizado todos los manuales de procedimiento. Para todo esto, pues existen normas, decretos, leyes, resoluciones, circulares, etcétera. Y una muy conocida es la circular 170 del 10 de octubre de 2002, expedida por la DIAN. La DIAN expidió esta resolución con el objeto de que las empresas crearan lo que se llama el SIPLA, el Sistema de Información para el Lavado de Activos. Mecanismos y procedimientos de prevención y detención y control del lavado de activos. Y entonces el 10 de octubre sacó esta circular que es muy conocida, vuelvo y repito, la circular 170, cuyo asunto principal pues es la prevención y control del lavado de activos. ¿Para quiénes? ¿A quiénes va dirigida? A depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, sociedades a usuarios operadores. Como pueden verlo claramente que está en rojo, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores y los demás auxiliares de la función aduanera y profesionales del cambio de divisa. Para eso se creó esta circular 170, pero ella viene de diferentes normas, leyes, decretos, resoluciones, como la ley 365 de 1967, que habla del enriquecimiento ilícito, del narcotráfico, la extorsión, la rebelión, el secuestro. La ley 599 del año 2000, en su artículo 33, nos habla de los delitos contra la administración pública, es decir, la corrupción, tráfico de armas, concierto para delinquir, delitos contra el sistema financiero. La ley 747 del 2002 nos habla del tráfico de inmigrantes y de la trata de personas. La ley 1121 del 2006 nos habla de la financiación del terrorismo, la administración de recursos relacionados con actividades terroristas. La ley 1762 del 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Hay otras circulares, resoluciones contra el lavado de activos y la más importante es esta, la resolución 285 de diciembre 19 del 2007, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Unidad y Información a Análisis Financiero, Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF. Claro que esto depende de todas esas leyes que anteriormente le dijimos. Y esta pues sí ha sido reformada en la resolución 12 de septiembre 16 del 2009, por la cual se adiciona, aparte a la resolución 285 que estamos hablando, hay un anexo del 12 del 2009, la obligación de dar información de transacciones en efectivo a la UIA, la circular 222 del 2007, administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y aquí hay una circular bien importante del 26 de la 026 de junio 27 del 2008, que se crea lo que se llama el Sistema Administrativo de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el SARRAT. Este SARRAT no aplica para las empresas de transporte a las cuales pertenece nuestro sector. Transporte no aplica para empresas de transporte. Aplica otra que más adelante vamos a ver. La resolución 17 del 2016, por el cual se modifica la resolución 212 del 2009, en los reportes de ausencia de operaciones sospechosas y ausencia de transacciones individuales en efectivo. Bien, les decía que hay otra cosa diferente al SARLAP y es lo que se llama el SIPLA. El 25 de noviembre del 2011, la Superintendencia de Puertos y Transporte, que así se llamaba antes, expidió esta circular externa 11, dirigida a todos los representantes legales, a socios accionistas, a revisores fiscales, a administradores de empresas, transportadoras de vehículos de carga terrestre vigilados por las superpuertos y transporte, y exigió la obligatoriedad de crear
un CIPLAF, ese sistema y integral para la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo. Venía diciéndoles ese sistema y integral, P, prevención, L, lavado, A, activos, F, financiación, T, terrorismo. Y esto lo llamó el CIPLAF. Con esta resolución después fue cambiada por la resolución 74854 del 2016, que incluyó algo muy importante: la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual también fue modificada por la resolución 14873 del 2017. Es decir, que a nosotros como empresa de transporte no nos toca SARLAD, nos toca CIPLAF. ¿Pero qué es el CIPLAF? Y también hay otro elemento importante que todas las empresas de transporte que tienen, es el vigía. Entonces veamos primero el CIPLAF. Es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva. Se llama CIPLAF. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio del Transporte para prestar servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual deberá adaptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares. Entonces la pregunta es, ¿debo cumplir con la circular 11 del 2011 y la resolución 74854 del 2016? No. ¿Por qué? Porque esta 74854 del 2016 derogó a la circular 11 del 2011. Entonces ahora tengo que cumplir con la 74854 del 2016. Otro elemento importante que también hace referencia al CIPLAF es el vigía. ¿Qué es el vigía y qué se reporta en este sistema? El Sistema Nacional de Supervisión de Transporte, vigía, es administrado por la Superintendencia de Transporte y es la plataforma en la cual las empresas de carga deben suministrar los documentos que soporten la implementación del CIPLAF, de acuerdo a los tiempos establecidos en la resolución 74854 del 2016 y que fue modificada por la resolución 14873 del 2017. Es decir, el CIPLAF es una plataforma en la cual todas las empresas de transporte deben de dar información al vigía. ¿Para qué? Para que a su vez se vea cómo se cumple el CIPLAF. Y a su vez las empresas tienen que dar información a algo importante que ya dijimos, que es la UIAF. Que el CIPLAF debe tener políticas, claro. Las políticas deben de traducirse en reglas de conducta y procedimientos incorporados en un código de ética que oriente la actuación de la empresa, de sus socios, de sus trabajadores y de sus contratistas. Y tiene esto dos condiciones muy importantes, todo el desarrollo del CIPLAF. Uno que es prever y el otro que es bastante importante son los diferentes medios con los cuales nosotros cumplimos ese CIPLAF. Entonces, dentro del prever están los procedimientos de prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Determinar el monto máximo efectivo que puede utilizarse al interior de la empresa, conocer los clientes, proveedores, socios, empleados y los PEP. Más adelante vemos quiénes son los PEP con la debida diligencia. Personas expuestas públicamente, ya lo dije, que es PEP. Identificar operaciones inusuales y establecer la mayor rigurosidad si se trata de transacciones con personas naturales o jurídicas. Importante pues que
se tienen condiciones del transporte, de la operación de las mercancías, que las debemos verificar, que las debemos monitorear, que debemos monitorear la ruta y que debemos de prever y aplicar un protocolo en caso de intento de cambio de mercancías, ruta, destino o cualquier otra condición inicial. Por lo cuanto tenemos que tener en cuenta señales de alerta, los clientes de especial cuidado, PEP, como ya dijimos, y las operaciones sospechosas. Las señales de alerta es toda situación que escapa a aquello que la empresa transportadora determine como normal respecto a las operaciones realizadas o de sus clientes. Por ejemplo, información de un generador de carga o proveedor no puede confirmar quién es ese cliente que nos está pidiendo que le transportamos. Pues entonces allí empieza a haber una señal de alerta. Que de pronto resulte reportado en listas restrictivas, que ya hablamos de la lista Clinton, de las Al-Qaeda, etcétera. Que de pronto empiezan a transportar productos que no correspondan al giro ordinario de sus negocios. Por ejemplo, siempre se transportan zapatos con esa empresa, pero de un día para otro empezó que vamos a transportar repuestos para avión. Pues es un cambio totalmente de los productos y por consiguiente esto empieza a generar sospecha y por lo tanto es una señal de alarma. Rutas de repartición de la carga que sean alejadas de los núcleos urbanos con escasa población y alta probabilidad de ser controlada por grupo al margen de la ley. Que de pronto los puntos principales donde tenga que llegar a la mercancía sea un sector rural, de pronto también de difícil acceso y de pronto también de mucha peligrosidad y de mucho riesgo para las mercancías que se llevan. Los clientes especiales o las personas expuestas políticamente, pues lo que el CIPLAR recomienda pues que se tengan algunas precauciones porque de pronto son sujetos para las actividades de lavado de activos y delitos conexos como la corrupción y el soborno. Y las operaciones sospechosas son aquellas transacciones que por su cantidad, cuantía o calidad no se ajusta a las pautas de normalidad de un sector o industria. La empresa de carga debe reportar a la UIAP cuando se detecten estas operaciones y abstenerse de realizarlas. Tener muy en cuenta esta situación. Dirán muchos de los que me están escuchando, pero yo soy conductor, a mí que me interesa es, a mí me mandan a eso. No, señor. Pues resulta que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y el conductor tiene que saber qué mercancía lleva y por consiguiente no puede prestarse a este tipo de actividades ilícitas que estamos hablando. Para ello, entonces, para dar cumplimiento al CIPLAD, pues la empresa nombra lo que se llama un oficial de cumplimiento, del cual más adelante diré sus características, hace capacitaciones, que es precisamente lo que estamos haciendo, y debe mantener registros, por consiguiente, debe mantener información documentada. El oficial de cumplimiento, ¿quién es? El oficial de cumplimiento es un empleado de la empresa a nivel directivo con poder de decisión encargado de implementar el CIPLAD en la empresa, garantizando que se cumplan las políticas y procedimientos que prevengan que la empresa sea utilizada para el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, deberá presentar un informe semestral a los administradores o uno anual al máximo órgano social de su gestión. El máximo órgano social, ¿quién es? ¿Es la junta directiva o es el dueño o es el comité, etcétera, que tenga establecida la empresa? Las capacitaciones, pues aquí lo está diciendo, es una obligación de la empresa dar, cuando entra la persona, darles una inducción y contarles que tiene CIPLAD la empresa y de cada año repetirles sobre las políticas y procedimientos que tiene el CIPLAD y el mantenimiento de registros, es decir, tener la información documentada. Ejemplo, esta capacitación que se está dando debe quedar documentada y se tiene que tener como evidencia objetiva frente a algún requerimiento que haga
a Superpuertos, perdón, a Supertransporte o que haga la UIAF. Entonces tenemos que tener esta información totalmente documentada. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la integridad, la oportunidad, la confiabilidad y la disponibilidad de toda la información que tenga que ver con el CIPLAF. ¿Qué se reporta y a quién? Pues las empresas de transporte reportan por dos lados. Según la resolución 74854 del 2016, una es a la Superintendencia de Transporte y el otro reporte es a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de la cual ya hablamos y ya dimos las referencias. A la Superintendencia de Transporte, ¿qué se reporta? Pues se reporta todos los documentos que tienen que ver con el CIPLAF, las actas de aprobación de políticas, ALA/CFT. Aquí apareció algo diferente, veníamos siempre viendo LA y FT. Entonces, esa A, queda para que ustedes la investiguen, que es A. L es lavado de activos y A es L lavado y A activos. La C y la F es financiación y la T terrorismo. ¿Qué otra cosa se manda a la superintendencia? Datos del oficial de cumplimiento. El certificado de conocimientos de prevención y lavado de activos y financiación del terrorismo que tiene el oficial de cumplimiento y la indicación de las fechas en que se reporta a la OIA. A la OIA se reporta entre los 10 primeros días de los meses de enero, de abril, de julio y de octubre. Siempre se reporta a la OIA los 10 primeros días de esos meses. A la Unidad de Información y Análisis Financiero, pues, ¿qué se reporta? Lo que ya dijimos, el reporte de operaciones sospechosas, que lo conocemos con el nombre de ROF, el reporte de ausencia de operaciones sospechosas, como son los no-ROS. Haya o no haya operaciones sospechosas, tenemos que reportar. El reporte de transacciones múltiples de carga, que las conocemos, que hablamos TM, y el reporte de transacciones en efectivo cuando se produce. Estos reportes, pues los que son obligatorios a la UIAF son cada 3 meses y hay otros que son de obligatorio cumplimiento cada mes. ¿Hacen la UIAF y la Superintendencia de Transporte seguimiento a la información que se les manda? Claro que sí. Y precisamente este cuadrito que aparece está dado por la Superintendencia de Transporte y nos dice que cuando se le reporta al CIPLAF, entonces vienen 3 elementos fundamentales. Uno, que es el oficial de cumplimiento, en donde se verifica su existencia, su responsabilidad y su dignidad. 2, son las evidencias, anexos del sistema CIPLAF, que son la existencia, la conformidad con principios legales, y los ALA, esa A que les dije que investigaran qué es, y esa C que también les dije que investiguen qué es. Yo lo sé, pero quiero que ustedes se den el trabajo de mirar a qué se refiere esa A y a qué se refiere esa C. Y por último, las fechas en que se reporta la UIAF, que ya les dije, en qué meses se reporte entre los 10 primeros días para comprobar la funcionalidad del sistema. Se unen y se ven las dos empresas o los dos sistemas, Vigía y UIAF, claro que sí, ahí lo están viendo en este gráfico que también es dado por la Superintendencia de Transporte y por consiguiente ella hace revisiones sobre los procesos a seguir frente a la empresa vigilada. Incluso se da cuenta si no reporta información, caso en el cual está incumpliendo pues la instrucción dada por la superintendencia según la circular y la resolución dada para el CIPLAF y realiza una evaluación del propio sistema de supervisión. Si hay ausencia de reportes, si hay errores en los reportes, etcétera, pues pueden ser sometidos a multas. Esas multas están de acuerdo al literal C del artículo 46 de la ley 336 de 1996, donde estas multas varían desde un salario mínimo
hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si hoy en día el salario mínimo mensual legal vigente es de 1.000.000 de pesos, pues una multa puede ser para una empresa de transporte de carga de 700 millones fácilmente si le imponen la máxima multa. Bien, les había dicho que el oficial de cumplimiento les iba a comentar, pues sí, está nombrado, tiene que ser nombrado según la resolución 74854 del 2016 y según los numerales 531, 5311, 5312 de esa resolución. Y ese oficial de cumplimiento, pues vamos a verles cada uno de estos articulitos. Aquí en resumen, el oficial de cumplimiento debe ser nombrado por el máximo órgano social, a quien se le denominará oficial de cumplimiento, responsable de implementar el sistema integral de prevención y control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, conforme a las disposiciones establecidas en la resolución 74854 y deberá garantizar acciones necesarias para su cumplimiento. ¿Qué requiere para ser nombrado oficial de cumplimiento? Para el nombramiento se requieren los siguientes requisitos. Primero, que tenga una vinculación laboral directa en el nivel directivo de la empresa. Segundo, que el empleado tenga voz y voto en las decisiones de la empresa. Es decir, que no se puede nombrar a cualquier persona como oficial de cumplimiento. 3. Contar con la certificación y aprobación de cursos de learning de la UIAF. La UIAF dicta un curso por internet que es el learning y la cual el oficial de cumplimiento tiene que hacerlo y tiene que aprobarlo y tiene que demostrarlo ante la UIAF y ante la Superintendencia de Transporte. Cuarto, no podrá pertenecer a órganos de control dentro de la empresa, como la revisoría fiscal o las auditorías internas, o ser el representante legal, o ser dueño de la empresa, o estar en la junta directiva. No. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que estar aparte de esto para que no genere conflictos de intereses. Y la persona designada deberá manifestar por escrito la aceptación de dicho cargo. El 5312 de esta resolución nos dice que el representante legal de la empresa o cooperativa de transporte de carga deberá comunicar a la Superintendencia de Transporte el nombramiento del oficial de cumplimiento con los siguientes datos: nombre completo, cargo, ciudad, departamento, correo electrónico, teléfono, dirección y la fecha de nombramiento. Asimismo, anexar copia de la carta de aceptación del cargo y sus respectivos soportes. Bien, esto es lo que nos referimos a todo lo que el CIPLAN. Aquí les he preparado algunas preguntas que son comunes y de las cuales se tiene que tener en cuenta. No voy a leerlas, ustedes se harán el trabajo de ver estas preguntas, la contestación que se da, y por lo cual damos por terminado en el día de hoy esta capacitación sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Muchas gracias.